Estamos justo, ¿eh? Bien, seguimos acá en la columna nueva, como lo habíamos anticipado, por las redes sociales, por todos los medios. Hoy inauguramos este segmento, esta columna, con un prestigioso columnista, Abel Cornejo, abogado, escritor, historiador. Así que le damos la bienvenida. Abel, ¿qué tal, Abel? Buenos días. Muchas gracias, Edgar, por invitarme a ser parte de esta columna, un programa al que yo quiero mucho. Por otra parte, ya veníamos hablando hace mucho tiempo de que me incorpore para acá, y quién iba a pensar que a esta altura de la vida iba a ser debutante en algo yo, pero bueno, siempre toca empezar, ¿no? Así que un honor y un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Es un honor, digamos, un placer de que te puedas sumar a este equipo ya en el llano, como se dice, porque las veces que nosotros lo invitamos cuando él era funcionario, bueno, siempre cumplió, digamos. Y él, como dice Abel, siempre hubo la conversación para que en algún momento se pueda sumar. Bueno, hoy se cumplió. Aquel sueño hoy se hizo realidad. Bueno, el nombre de la columna es La realidad en análisis, ¿no? Quisiera un poco que vos nos expliques, si bien ya lo dijiste, pero para que el público también pueda participar, pueda intervenir con alguna pregunta, consulta. Con todo gusto. Cuando somos niños, nos enseñan en matemáticas que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero en las palabras sí altera, porque uno dice análisis de la realidad y ve como una cuestión muy subjetiva. Siempre hay subjetividad en los análisis, ciertamente eso es así. Ahora, la realidad en análisis a nosotros nos permite hacer una descripción de la realidad, una realidad abarcadora, una realidad que nos interpela, y una realidad muy difícil que es la que está pasando por nuestro país, donde yo siempre espero que se mantenga al máximo la libertad de expresión. No hubo una buena noticia para la libertad de expresión con esta intervención a la televisión pública, porque la televisión pública, más allá que representa la voz de todos, representa desde el punto de vista de la cultura, por ejemplo, porque nosotros queremos no ir a generalidades, sino a ejemplos puntuales, de alguna manera sitiar o condicionar, por ejemplo, todos los festivales folclóricos del país. Hace muchos años tuve un programa por Radio Nacional que se llamaba Güemes ante la Historia, y ese programa recibía mensajes de lugares que nosotros decimos remotos, y a mí no me gusta, puede ser lugares más alejados, no remoto, porque remoto suena como desdeñoso, ¿no? De Olacapato, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el plan para eso? Cuando nosotros pensamos que hay muchos países del mundo que la televisión pública incluso sirvió para inaugurar un sistema democrático, como sucedió en España con Televisión Española, Televisión Nacional de Chile, la BBC de Londres y tantos otros medios públicos que hay. Pero la televisión pública argentina es un emblema cuya posible privatización preocupa también. Ya vamos a hablar un poco de eso puntualmente. Y desde luego que hay cuestiones que hacen, por lo menos en nuestra forma de ver la realidad, que atañen a valores no económicos, a valores culturales, a valores históricos, a la verdad y a la diversidad del pensamiento, a la posibilidad de muchísima gente con muchos talentos que no tiene los medios que la gran mayoría de los artistas o de quienes están en el mundo de la cultura, de proyectarse. Entonces, se le puede dar distintos matices a la televisión pública, pero supongamos que se lo enfocase estrictamente de lo cultural. Es lo que fortalece la identidad nacional, lo que fortalece esa raíz que tienen todos los pueblos y que no vayan perdiendo su esencia. Entonces, por eso yo dije recién que a mí me preocupaba esa intervención, porque uno sabe
que muchas de estas llamadas empresas públicas, yo a la televisión pública no la miraría como una empresa, sino como un órgano difusor de la cultura nacional, que se la tome como un paradigma privatizador, cuando en realidad hay bienes comunes, bienes colectivos, que son patrimonio nacional de todos los argentinos. Sí, la verdad que es uno de los puntos que se ha enviado al Congreso, esta ley ómnibus. No sé si vos estás de acuerdo que se la haya denominado así, ¿no? Ley ómnibus, porque el ómnibus, ¿qué se imagina uno? Que van todos, que es un conjunto de... Inclusive, yo digo que es un término que tal vez ha sido utilizado, o mal utilizado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, ese era el punto central de análisis hoy. Sí. La ley ómnibus, el DNU, pero sobre todo la ley ómnibus. A fines del año pasado, cuando se produjo el cambio de gobierno, yo escribí en un medio local una columna que se llama La Hora del Congreso. Es muy auspicioso que el Congreso de la Nación recupere protagonismo, porque el Congreso de la Nación, como bien se ha dicho en este debate, que ha durado 3 días, tantas horas, todos los días previos que se debatió en comisión, es efectivamente la Casa del Pueblo y de los representantes del pueblo de la Nación Argentina, porque esos son los diputados. Los diputados nacionales trascienden el ámbito por donde fueron electos, que es en cada provincia, y los diputados, por definición constitucional, representan a todo el pueblo de la Nación Argentina, a toda la colectividad en su conjunto. Los senadores son los representantes natos de las provincias, es la otra Cámara Legislativa. Es decir, la suma del pueblo en su conjunto más la suma de todas las provincias es lo que ha tenido en cuenta el pensamiento alberdiano, y tantas veces citado, a mi modo de ver, en muchos casos muy distorsionado, porque se olvidan de un punto fundamental de Alberdi, que es el federalismo argentino. Esa es la razón de ser del pensamiento de Alberdi, que por lo pronto hay que decir que Alberdi descansan sus cenizas en San Miguel de Tucumán y nació en San Miguel de Tucumán. Estuvo 41 años en el exilio por pretender la organización nacional. Pero ¿cuál es el principio básico del pensamiento alberdiano? Que nosotros tengamos una república representativa, republicana y federal. Parece ser que esa última parte está borrosa o difuminada ahí. Y volviendo al tema de ley ómnibus, el llamar ómnibus a una ley que aparentemente va quedando con el tamaño de una minivan, siempre implica riesgos, porque allí en esa ley se debate desde la delegación de facultades a la privatización. Primero empezaron en 41, después en 36 empresas públicas, ahora parece que va a ser un poco menos, a ponerle toga a los jueces, por ejemplo. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Nadie sabe. Lo que no veo que se esté discutiendo son 2 cosas: un programa de gobierno y un programa de país. La Argentina tiene que recuperar un proyecto nacional de país. Y sí hay, así como en épocas anteriores se hablaba del relato, ahora amanece una nueva forma de pensamiento que de ninguna manera se la puede ignorar, ni decir que todo lo anterior fue bueno, ni mucho menos, sino que cuando se producen cambios estructurales en la sociedad y la sociedad ha votado de determinada manera, hay algo que no ha quedado derogado, que es que las instituciones y la democracia y el sistema representativo se nutren fundamentalmente de la participación, del diálogo, de la conversación, aún en sectores que piensen totalmente diferentes, sectores en pugna. Pero en ese artículo que yo les menciono, que es la hora del Congreso, el Congreso, ¿qué es lo que permite? No es solamente debatir, no solamente exponer ideas, sino llevar a acuerdos de gobernabilidad. Y yo aspiro que la Argentina futura atenúe de alguna manera esa figura hiperpresidencialista que tiene actualmente la Constitución, hija de la reforma constitucional de 1994, que ya por ese entonces tenía muchísimo poder el presidente de la Nación.
de manera tal que no hacen falta ni los decretos ley ni las facultades delegadas, sino la propia figura presidencial. ¿Dónde estuvo la sabiduría de Alberdi en ese sentido? En que la figura del presidente se atenuaba ante la figura del Congreso de la Nación, por aquello de que el que gana gobierna, el que pierde ayuda, pero una de las ayudas del que pierde es también disentir, es también tener un plan alternativo y también enmarcar políticas públicas hacia la construcción de un programa nacional a través de los años. Programa nacional que es una de las grandes crisis que sufre el mundo en este momento. Ya vamos a ver en otra columna posterior, por ejemplo, cuando acá estamos hablando de dolarizar y quedarnos sin moneda, uno de los países que en capacidad productiva podría estar entre las 10 primeras potencias del mundo. Los países que han dolarizado y se han quedado sin moneda, por ejemplo, podemos tomar sin ánimo peyorativo ni ánimo de disminuir, porque son compatriotas latinoamericanos, pero por ejemplo Ecuador y Salvador. En los dos casos estamos viendo la cantidad de problemas que tiene ese sentido. Y la otra cuestión, que la ley ómnibus con los ejes centrales, que son, en realidad son dos los ejes centrales, que son la delegación de facultades y la privatización de un gran sector de empresas públicas, no está teniendo en cuenta fundamentalmente esto que señalaba recién, que es el marco de un programa de crecimiento de la nación y de integración en su conjunto, y que cuando se reformó, se llamó Ley de Reforma del Estado allá por los 90, que nos causa dolores de cabeza hasta el día de hoy. Hubo, sin embargo, una comisión bicameral de reforma del Estado y control de las privatizaciones que ahora no veo que se haya propuesto eso. Y a medida que se van anulando los controles del Estado por esta cuestión aparentemente principista, que el Estado hay que aniquilarlo o dejarlo en su mínima expresión, recordemos que aquello que no hace el Estado, aunque lo haga mal, no lo hace nadie. Por eso, no estamos en contra del sector privado, al contrario. La articulación del pensamiento desarrollista es la suma de la acción del Estado y del sector público con el sector privado. Y una última cuestión dentro de esta llamada ley ómnibus, que entra en esta variedad enorme de cuestiones y que tantas reacciones y tantos desgajes de artículos ha provocado, que a mí en lo personal no solamente me preocupa, sino que me duele mucho, es con ejemplos para que ustedes que me están mirando entiendan. Vamos acá bien cerca, al norte de la ciudad, vamos al Río Vaquero. El Río Vaquero, lugar de expansión, de solaz, de divertimento popular cuando hace calor, por ejemplo, lugar de visita turística indiscriminada y un lugar histórico y bellísimo que tiene la ciudad de Salta. Vayan a preguntarles a los habitantes vaqueros, a la gente que tiene familiares en vaqueros, que trabaja en vaqueros, qué ocurre los fines de semana en un puente que se construyó hace 135 años. ¿Quién va a ser el puente nuevo de Vaquero? Acaba de inundarse por enésima vez la Ruta Nacional 68. Había un proyecto para ampliar la autopista del oeste y llevarla hasta la localidad del Carril, lo cual cambia la matriz productiva y comunicacional ya de varios departamentos de lo que es el Gran Salta en este momento. Se para esa obra, no se hace. La doble vía entre Rosario de la Frontera y Metán, que es uno de los lugares donde más muertes hay en este momento por accidentes viales en el país, y además es el motor productivo de la provincia y también del noroeste argentino. No hacemos esa ruta que integra Salta, Santiago del Estero y Tucumán, por ejemplo. ¿Quién hace todo eso? Entonces, la suspensión de la obra pública es otro tema que espero que mañana que se vuelva a debatir, ya artículo por artículo, aquellos que han dado el voto afirmativo para el tratamiento en general tengan la responsabilidad de defender. No es una cuestión de capricho, no es una cuestión de ser estatista, es una cuestión de equidad y de desarrollo integral del Estado. No puede pararse la obra pública, porque además, aunque tengamos conocimientos elementales de economía, es un dinamizador fundamental de la economía. Mueve toda la economía la obra pública. Entonces, también tengamos en cuenta eso,
porque de golpe los argentinos somos como muy pendulares, vamos de un extremo a otro, y parecería que todas las democracias del mundo se van encaminando en búsqueda del término medio, confluir hacia el centro. ¿Cómo se confluye hacia el centro? Dialogando y poniendo en primer lugar no dogmas, sino el interés nacional y el interés de la gente, que es lo primero que debe preocupar. Abel, vos como hombre de derecho, ¿cómo ves el tema este de que si se aprueba la ley ómnibus así como está, como ha quedado, digamos, con todas las correcciones, y las facultades extraordinarias que solicita el presidente? O sea que si se aprueba ese conjunto de facultades, ¿cómo quedamos el resto de los mortales? Bueno, ahí está otro gran tema con esto que estás planteando, Edgar, ¿no? El tema de las facultades. ¿Qué se dice de las facultades delegadas? Antes se le delegó a tal o cual presidente o presidenta, sí. No importa eso. Ahora, la historia enseña quizás a no repetir errores. Y vamos a hacer una crítica anterior, por ejemplo. La delegación de facultades al presidente Alberto Fernández para reconvertir, si se quiere, el sistema jubilatorio fue un desastre. Ahí están los jubilados como rehenes de este ajuste en shock que se ha hecho, que es otra cuestión, que ahí ya no tiene nada que ver en el pasado, sino que estas recetas en el mundo, veamos Grecia, por ejemplo, y cómo reaccionó Grecia ante estos ajustes súbitos, donde se va licuando el salario de la gente, donde se va licuando la pequeña cantidad de ahorro que puede haber en nombre de determinado eficientismo que a lo que conduce en realidad. Yo estoy seguro que se va a frenar la inflación. ¿Por qué se va a frenar? La inflación se va a frenar cuando entremos en un escenario donde ante la caída masiva del consumo, obviamente no va a haber inflación. Si la gente no consume, la inflación cae. Cae el comercio, cae la industria nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos ese proyecto nacional del que yo estoy hablando, que es un proceso largo que quizás requiera otras transformaciones, como la regionalización económica del país, por ejemplo. Las provincias del noroeste y del nordeste, ¿cómo van a poder producir sus propios bienes de capital, si se quiere, poder desarrollar sus industrias, sus comercios, si esas industrias no tienen precios medianamente razonables en materia tarifaria, poder tener una electricidad y un gas barato en materia de transporte? Todas esas son las cosas que hay que hablar y defender en este momento. Por eso es tan importante esta votación que se va a hacer a partir de mañana, y que se vote con esa conciencia de saber que se ponen estos rótulos votación histórica, pero que es una votación histórica para bien. Y cuando hay una oposición razonable, con argumentos, esto es lo mismo que los principios que se aplican en la ciencia de ensayo y error. Pueden corregirse cosas, aunque yo no esté de acuerdo con otras. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, poner esta lista de empresas se va a privatizar, porque el dogma neoliberal dice que hay que vender todo. Yo planteo, por ejemplo, Tandanor. Tandanor es una empresa que tiene hace más de 100 años tiene de antigüedad funcionando y produciendo para la Argentina y el mundo. Hace 100 años que Tandanor se autoabastece, da cantidades de fuentes de trabajo y es un ejemplo de eficiencia en el mundo. ¿Por qué la vamos a vender? ¿Por qué vamos a vender Aerolíneas Argentinas si no está prohibido que otras compañías aéreas le compitan a Aerolíneas Argentinas? Pero Aerolíneas Argentinas llega fundamentalmente por esa política del corredor federal a sitios donde sería imposible que lleguen otros vuelos. Entonces, ahí está la visión de desarrollo del Estado. En ciencia y tecnología, que se habla de privatizaciones también, todos los países desarrollados del mundo, a una costa de pérdida o sabiendo que pierden, entre ellos, por ejemplo, buscadores como Google o Internet, por dar un caso, Internet en forma masiva, han tenido subsidio del Estado para después sacar el aprovechamiento tanto por el sector público como el sector privado. Estas son las cosas a tener en cuenta. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de esta columna.
La realidad en análisis. Abel Cornejo, bueno, muchísimas gracias por esta participación. Vamos a seguir, por supuesto, en el próximo programa. Ya daremos a conocer el tema, pero muy interesante lo que has planteado en el día de hoy. Tema que se va a debatir mañana, a partir de mañana ya en el Congreso. Así que esperemos que esto sirva como luz, como que sea una luz para aquellos legisladores o aquellas personas que tal vez están totalmente confundidos con este tema. Así que, a ver, nuevamente el agradecimiento de parte del equipo de la Columna Nova por sumarte, decidirte a sumarte a este espacio. Muchísimas gracias y muy contento de estar en un espacio donde la óptica que tiene la Columna Nova es una columna donde incorpora el pensamiento de mucha gente que yo veo que quiere lo mejor para la Argentina y que aporta muchísimas ideas que deben ser tenidas en cuenta para nuestro desarrollo y futuro nacional. Así que muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.